Recibimos, como siempre, con vivo interés y con ánimo muy cordial al señor economista Abelardo Pachano, en principio consultor económico, es ministro, es gerente del Banco Central, pero un hombre de una trayectoria pública que creo que conoce el país entero, trayectoria pública sin ninguna sombra, sin ninguna, digamos, cosa extraña, ¿no? Abelardo, el tema de esta mañana, desafíos para el gobierno, temas económicos, pero usted es un muy buen analista de carácter político. ¿Cómo ve usted el panorama en este momento? Estábamos comentando con Andrés Vallejo, en el caso del señor Correa, que hay que tocarlo, faltaba más, tiene como 8, 9, 10 abogados internos defendiendo lo que vive. El caso Balda, el caso de General Rabel, los diezmos en asamblea. ¿Qué piensa, Abelardo? Bienvenido. Usted es un excelente comentarista político, aparte de ser un excelente analista de temas económicos. Gracias por el nuevo título, Diego. Yo creo que este es parte precisamente de un complejo proceso de reinstitucionalización y de búsqueda de recuperación de los valores éticos de la sociedad. Durante muchos años la sociedad estuvo mirando hacia otro lado, cerró los ojos por conveniencias, por temores. Una descripción muy cierta, ¿no? Sí, lo que usted dice es muy cierto. Sí. Las advertencias nunca fueron tomadas en cuenta, las denuncias fueron escondidas, fueron puestas en un cajón del olvido. Y hoy día es obvio, con todo este proceso de reconquista o de búsqueda, de reconquista de los principios democráticos, salen toda esta, yo diría, lamentable información que lo único que hace es confirmar el terrible y profundo daño que tiene la colectividad ecuatoriana sobre la conducta pública y privada. Lo que estamos viendo es un destape, si es que queremos ponerle algún tipo de calificativo, de algunos de los hechos más bochornosos de la historia ecuatoriana, por lo menos de la historia contemporánea ecuatoriana. Usted antes de ahora no había vivido esto, ¿no es cierto? Con alguna medida sí. Con la intensidad con la que estamos viviendo ahora, no. En el Ecuador siempre hubieron en su momento señales de descomposición, ¿sí? Pero creo que se lograba controlar esas desviaciones, esas conductas malas. Teníamos buenos liderazgos políticos. En la historia del Ecuador, yo, más allá de lo anecdótico, de la confrontación, de las broncas, de las peleas políticas, de las rivalidades, muchos dirigentes políticos fueron honestos, gente que se entregaba a las causas sociales, con una formación, con una perspectiva, representativos. Daba gusto conversar con ellos, daba gusto escucharles. Es decir, uno se acuerda de las impresiones que le quedaban de ver a esos dirigentes o de leerlos, ¿no? Uno puede haber... Un Raúl Clemente Huerta, un Otto Arosemena Gómez, un Carlos Julio Arosemena. El padre de con Carlos todos Julio sus Arosemena, pecados, sus pecados, pero qué figura. Claro, un Galo Plaza. Camilo Ponce, ¿no es cierto? Y en lo moderno, Jaime Roldós. Jaime Roldós es una figura singularmente simpática y de una profundidad. ¿Usted trató en vida, Jaime? Poquísimo. Yo le entrevisté 2 veces, una como candidato y otra como presidente. Era un hombre, digamos, como una especie de apariencia oriental, ¿no? Una mirada profunda, muy singular. Yo le sentía, misterioso. Yo le conocí cuando nos visitó en el Banco Central al inicio de su gestión. Nos visitaron porque ya veíamos nosotros el problema económico que luego derivó en esa profunda crisis del año 81 al 84 que lo heredó Osvaldo Hurtado.
Ahí nos visitaron Roldós y Hurtado a los técnicos del Banco Central, y cuando se les hizo la presentación del problema, los dos, de manera singular, no se mosqueaban. Es decir, ese término, no movían un músculo, no eran escuchando primero con una atención, y segundo sin dar una manifestación de ocultando sus emociones. Sí, absolutamente estatuario, si es que quiere. Pero claro, impenetrables. Claro, sí. Jóvenes, estaban en los 40, claro. en los años, en sus 40 años de edad, habían rejuvenecido a la política ecuatoriana, y teníamos mucha expectativa de ellos. Yo creo que cumplieron un gran papel. Sí, en esta época moderna tenemos a Rodrigo Borja, tenemos a Sixto Durán, ¿no es cierto? Sí, hay mucha gente buena ha habido mucha gente buena en la política. Las configuraciones del Congreso, en donde se veía bastante, yo diría, bastantes debates intensos y todo, y hay muchas anécdotas que le llenaban al Parlamento yo diría, de una gracia particular. A propósito de gracia, figuras como Saad Bucaram el Malín, ¿no? Con todo su desparpajo, su desenfado, pero tipo talentoso, carismático a su manera. Que además tenía una habilidad para dar calificativos a determinadas figuras políticas que quedaban marcados de por vida, ¿no? Sobacos, aromas, ¿se acuerdan? Claro, yo me acuerdo cuando en el gobierno de Jaime Roldós llamó al Frente Económico, y el ministro de Finanzas era mi buen amigo César Robalino, y César había tenido una vinculación con la industria de enlatados en Guayaquil, y les dijo: bienvenidos ministros lateros. O cuando le decían a los asambleístas, distinguido o asamblea porque le distingo. Claro, sí. Pero un debate, un debate intenso en política, pero que uno podía de alguna manera identificarse con alguno de ellos, por la forma como se conducía, por las tesis que sostenía y todo. Hoy es bien difícil eso, Diego, y claro, en este ambiente de descomposición ética, en donde la amoralidad usted hizo un término preciso, no inmoralidad, sino amoralidad. Sí. La moralidad yo diría se ha regado en un porcentaje muy alto en la colectividad ecuatoriana, que a uno le llama la atención, porque todo se justifica, todo se explica, todo se justifica. Incluso cualquier acusación tiene una respuesta. Perseguido político. Sí. Qué malo. O ¿por qué no hiciste esto? Y la famosa respuesta es que empieza, ¿no? Es que es la gran justificación para no hacer o para no cumplir con las obligaciones. Entonces estamos en este proceso de reencuentro nacional. Estos incidentes hay que tomarlos así. Yo creo que el expresidente tiene el derecho de defenderse. Él tiene que, ahora, él obviamente tiene que señalar de dónde vienen los recursos para su defensa. Tiene que señalar. Él ha tenido una representación política durante un periodo muy largo. Hay gravísimas acusaciones de una mala conducta, acusaciones de presunciones gravísimas de inmoralidad. Todos los días salen esas acusaciones. El periodismo investigativo en el Ecuador ha sido realmente un arma mortífera contra esto, y hay que reconocerles a los periodistas ecuatorianos. Villavicencio es uno de ellos, pero hay, yo diría, ya antes decía, si me cuentas 5 de ejemplos de esto, ya no pasas de ahí. No, ahora hay una cantidad enorme de periodistas que han investigado, muchos perseguidos, pero que ahí están, han documentado las cosas, y que más bien sus denuncias han sido comprobadas, Más bien quien nos está debiendo todavía es la justicia. Sí. La justicia. Ahora, y parece que la Corte Nacional de Justicia va a escapar, digamos, de la mano sancionadora de la Comisión de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura. Yo creo que el Consejo de la Judicatura tendrá que explicar eso. Tiene que explicar, porque
el encargo y el mandato que tienen del referéndum y de la consulta popular es muy claro. Tienen que evaluar a todos los organismos que fueron nominados. Pero qué bueno que fue la Corte Constitucional, ¿no? Qué bueno. Sí. Qué bueno. Adiós. Ahora, sin pena ni gloria, más con pena que con gloria. Ahora, Diego, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado en la selección de las personas que van a ir allá, sí. A la Corte Constitucional, al Consejo Nacional de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana, porque si no hacemos... Al Consejo Nacional Electoral, claro, porque si la selección vuelve a ser una selección inadecuada, la posibilidad de que este elástico que le estamos estirando para tratar de romperlo nos regrese al sitio anterior y nos vuelva a complicar la vida. El Ecuador está salvándose de ese infeliz destino que estamos viendo en Nicaragua o en Venezuela, y que empieza a querer allá íbamos, ¿no? Claro, allá íbamos. Y que empieza a tener ciertas manifestaciones de querer también reproducirse en Bolivia, sí. En donde ya el señor Morales quiere desatender el resultado de una consulta que le prohibió una nueva reelección. En 2016 dijeron no, ya insiste. Y vio el palacio que se ha construido al lado del Palacio Quemado, semejante maravilla. En una ciudad que deberían cuidarle luego, por la estructura solamente clásica. El despacho de Evo Morales tiene 1.000 metros cuadrados, don Abelardo, 1.000 metros cuadrados. Aquí hubo un banquero que hizo una cosa de estas. Ya. Y que se hizo un edificio en Guayaquil, ahora creo que se llama Ministerio de algo, ya. En Guayaquil, en donde tenía un despacho de esas dimensiones. Una cancha de fútbol. Con una puerta dorada, porque no era de otra cosa, pero enorme, que uno creía que estaba entrando en un palacio. Ya sé a qué banquero se refiere. Claro, ¿no? estuvo unos años preso. Esas son las locuras que se producen, Diego, como consecuencia de la falta de cultura de nuestras sociedades. Abelardo Pachano, en Buenos Días. Desafíos para el gobierno, Isabel, si es tan amable. Gracias por estar aquí, Abelardo. El FMI, que visitó recientemente el Ecuador, puso en evidencia grandes desafíos económicos para el gobierno de Moreno: déficit fiscal, deuda pública y balanza de pagos vulnerable entre los principales. Pedimos a nuestro invitado que traduzca estos retos en términos asequibles para el ciudadano del común. Isabel, y esta es la ventaja de estar con usted, don Abelardo. Usted es muy inteligente, muy enterado y se expresa en términos casi pedagógicos. Abelardo, el Fondo Monetario Internacional ha puntualizado que es necesario que el gobierno frene el ritmo de gasto público. Claro. Le pregunto, ¿lo está logrando con las medidas que acaba de tomar y con la ley económica urgente? A ver, yo creo que hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante. Los resultados hasta el mes de agosto de la reducción de gastos son buenos. El año pasado, el año 2017, en los 8 primeros meses, nosotros tuvimos en el presupuesto del Estado, tuvimos casi 2.500 millones de déficit en 8 meses, en el presupuesto del Estado. En el año fueron 7.000. Y en este año el déficit está en 980 millones, digamos que están en 1.000. Hemos bajado 1.500 millones del déficit, es bueno. Nos falta bajar más, sí, nos falta bajar más. Y el déficit primario, que lo que nos sirve este concepto es para ver si es que nosotros nos estamos endeudando para pagar intereses, donde hacemos un juego matemático de una ecuación para decir: los nuevos recursos no sirven para pagar intereses, porque si es que sirven para pagar intereses, lo que estamos es generando una cadena, una bola de nieve realmente imparable. Hemos venido con déficit primario los últimos 6 años. Expliquémosle al público qué es esto del déficit primario. El déficit primario quiere decir que los gastos,
que los ingresos que nosotros tenemos normales no sirven para cubrir ni siquiera los gastos primarios y hay que endeudarse para cubrir los intereses. Hay que endeudarse para cubrir los intereses. Entonces, los años anteriores estábamos adquiriendo deuda para pagar intereses, una parte, no todo, pero una parte para pagar intereses. Este año ya tenemos superávit de casi 800 millones. Superávit, casi 800 millones. No sé si se va a aguantar todo el año, porque el mes de diciembre es un mes singularmente fuerte de gastos, pero sí hay un resultado positivo. El lado bueno, estamos en esa dirección. El lado malo es que casi todo lo hemos hecho frenando la inversión pública, no frenando el gasto corriente. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que cuando uno ve... No a la inversión, pero sí al gasto corriente. Sí, siempre la inversión pública sufre en estas cosas, pero no tiene que ser la única. Hay que bajar también el gasto corriente. Y en el gasto corriente sí no vemos contracción. En algunos casos es imposible que haya contracción. Por ejemplo, en pago de intereses de deuda. Si estamos aumentando la deuda y vamos a seguir aumentando la deuda, los intereses van a seguir subiendo. Eso es absolutamente elemental. Entonces, en intereses nosotros tenemos un aumento del 26% en los 8 meses. 26% de aumento de intereses. De 1.400 a 1.800 millones. Claro, estamos debiendo más. Estamos debiendo más. Entonces, eso no va a haber cómo ahorrar. Lo que hay es que renegociar la deuda para bajar los costos, las tasas de interés. Eso hay que hacer toda una ingeniería financiera. En diciembre, el presidente Moreno y el ministro Martínez viajan a la China precisamente en procura de renegociar la deuda, ¿no? Ahora, Abelardo, el gobierno de Moreno dijo que eliminaría el déficit global en lo que queda de su mandato. ¿Lo es posible? Claro, el programa del gobierno dice que para fines del 2021 vamos a llegar a eliminar el déficit. Pero, dadas las condiciones de estrangulamiento financiero, Diego, porque en este año una información que nos está complicando la vida es de que otra vez en los mercados internacionales se siente temor para prestar a los países emergentes. El Ecuador es un país emergente, es un país de ingreso medio. Estamos metidos en esa categoría. Y hay, digamos, algunos países que tienen, llamemos así, un ambiente, una circunstancia política singularmente complicada y los mercados sienten que las cosas pueden ser manejadas de una manera contraria a los intereses de los recursos que ellos manejan. Es el caso de México con el nombramiento de Andrés López Obrador, en donde ha nombrado buenos ministros. El ministro de Economía es un hombre serio y todo, ha logrado bajar bajar los temores, demuestra que está en un plano de madurez política bastante más razonable. Le va a dar personalidad a su gobierno con algunas cosas que pueden sonar inclusive populistas, pero parecería ser que no va a romper el sistema. Brasil. López Obrador acaba de eliminar, digamos, el pago de estas pensiones a los expresidentes de México, ¿no? Sí. Yo esas cosas... Puede ser de tipo populista, pero ahí está, ¿no? Pero él también dice que se va a rebajar su sueldo. Por ahí no está la solución. Claro, él gana $14,000 mensuales, ¿no? Y yo le pagaría a un presidente hasta más. Pero que haga bien el trabajo. Pero que no robe, pues. Y no deje robar. ¿Sí? Yo prefiero pagar a un legislador, prefiero que le paguen más, pero que cumpla y haga un buen trabajo. Y que no aplique diezmos. Y que no, correcto, ¿no es cierto? Sí, la política también tiene que ser una carrera profesional. De acuerdo. No es una carrera empresarial. Algunos creen que la política es una carrera empresarial. Llegar a un puesto para hacerse ricos. Que obtener rentabilidad y utilidad. Pero el político también tiene derecho a jubilarse. Si hace una carrera política, tiene derecho a jubilarse. Lo que pasa es que nosotros le hemos visto a la política
y especialmente en los últimos tiempos, como una opción de negocio circunstancial. En lugar de como una actividad noble de servicio a la colectividad. Entonces, cuando yo digo que se bajan, el presidente de la República se baja $2,000, pero por favor, es puramente o no le dan la jubilación. ¿Y qué quieren que haga ese expresidente? A un general en retiro sí le damos, ¿no es cierto? Sí le damos. A un funcionario, a un médico que ha trabajado 30 años en el sector público, le damos jubilación. ¿Por qué a un expresidente no le damos? No, a mí no me parece justo. Honestamente, un presidente 4 años o 8 años, pero solo 4 años, yo creo que ya pasaron por el infierno. Porque la verdad... Otros durante 10 años pasaron por el cielo y por el paraíso. Es decir, pasaron sí, recogiendo un montón de cosas. Pero Diego, no legislemos por el mal ejemplo, legislemos por el lado positivo. Entonces, volviendo a los mercados, Brasil es una potencia económica, es uno de los líderes, probablemente el país más grande de los emergentes. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Ahí hay un interrogante bien Bolsonaro grande. O Haddad, Claro, la extrema derecha o un vengativo de izquierda, sí. uno que Bolsonaro, va a venir con venganza. Entonces, eso, Turquía con su problema económico y problema político. Y con su dictadura. Y por eso, con su problema político. Es un sultán, el señor de Turquía es un sultán. Absolutamente. Un sultán. Argentina con lo suyo, con su problema de desfinanciamiento. Todo esto cambió el humor de los mercados emergentes. Entonces, para nuestros intereses, hoy día conseguir recursos que nos permitan cerrar las brechas fiscal y de balanza de pagos es más difícil, es más caro, hay menos disponibilidad. Y en ese sentido es posible, uno no tiene que descartar que el ajuste sea más fuerte, de que no tengamos todos los recursos que necesitamos para manejarnos con algún grado de, llamémoslo así, de gradualismo responsable. Lo que tengamos que hacer es mucho más fuerte. Y que bajemos más el gasto público, no tengamos ingreso en balanza de pagos lo suficientemente adecuados, tengamos menos recursos en la economía monetaria, tengamos menos crédito y obviamente la economía se nos achique. Y en ese proceso estamos. Porque el mundo también nos cambió las reglas de juego. Es decir, hoy día uno ya no encuentra en los mercados internacionales que vengan y le digan a los países emergentes y no solo al Ecuador, digan, oigan, ¿cuánto quieren? Que aquí estamos listos. Ya no. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? A nosotros lo que nos toca es ser todavía mucho más restrictivos en el gasto. A propósito, Abelardo, ¿hay en este gobierno un real compromiso con la austeridad? Insisto, ¿hay en este gobierno un real compromiso con la austeridad? En la parte de inversión se ve, en la parte de gasto corriente todavía no se ve. Exacto. No se ve. Ahora, hay cosas... Y se sigue gastando, Abelardo, se sigue gastando. Se sigue gastando. Es que ahí viene lo que yo digo, estamos tocando hueso, ¿no? Estamos tocando hueso. Hemos salido un poco de grasa del gasto público. Grasa. Cuando hablas de hueso no me mire en forma intencional. No, yo sé por qué. Pero hoy día, si nosotros tenemos que reducir gastos corrientes, vamos a tener que topar servidores públicos. Cuando hablamos de fusiones de ministerios... De hecho, ¿han salido servidores públicos? Yo no veo, por lo menos en los indicadores de gastos de sueldos no sale eso. Los 8 primeros meses ha aumentado el 3.5% los gastos de sueldos del presupuesto del gobierno. Y ahí hay un tema de que
por las distintas normativas de funcionamiento de ministerios, todos los años hay una corrección de salarios automática, una suerte de indexación. Una suerte de indexación por distintos motivos. Categorización de maestros, ascenso de categorías, aumentos. Claro. Y sin topar las bases, digamos, las escalas salariales, cada año se requieren un poco más de 350 millones solo por esto. Entonces la pregunta que uno se hace... Cifra significativa. Y no tenemos plata para eso. Este año el precio del petróleo nos está ayudando. Nos ha ayudado enormemente. Buena parte de las deudas que teníamos con las empresas de servicios petroleros se han pagado. Sí. Sí, hay bastante más orden, menos problemas. Pero no nos alcanza la plata. Nos falta la plata. Por eso es que tenemos el déficit. Y cada vez que hablamos de déficit, Diego, todo el mundo tiene que ponerse en la cabeza bien clarito. Déficit quiere decir aumento de deuda. Abelardo, ¿está realizando el gobierno las necesarias reformas estructurales para que el sector privado tenga un papel más activo en la economía? ¿Está apoyando al sector productivo y dejando de lado a los menos favorecidos? A ver, yo creo que la ley de reactivación económica que fue aprobada por la Asamblea es una... ¿Usted está básicamente de acuerdo con ese texto? Sí. Creo que hasta para poner hasta se les fue un poco la mano. Fueron hasta un poco más generosos de lo que debían ser. Eso nos pasa porque del maltrato al mimo, es cuando la mamá al hijo le corrige y después le zarandea un poco, después le queda partido el corazón de la mamá y le abraza. ¿No es cierto? Pasan del maltrato al mimo. Igual está con la empresa privada, del maltrato al mimo. Pero está bien. De las famosas remisiones, ¿no? No solo entre otras cosas. La remisión, a mí nunca me gustó la remisión. Igualmente. A mí nunca me gustó. Es un mal ejemplo. Esta es la tercera vez que se hace. Correa hizo peor las 2 veces anteriores. Yo entiendo, hay una necesidad fiscal, hay un montón de juicios en el medio, zanjo el problema, me pagan lo que me deben y les perdono los intereses. Igual hacen los bancos cuando tienen algún moroso. Deja de pagarme los intereses, págame el capital y chao. ¿No es cierto? Sí. La remisión a mí me deja un mal sabor por el antecedente que va en contra de la ética. Se siembra un mal ejemplo. ¿Para qué pago si después me van a perdonar? Sí. Así de simple. Pero también hay que reconocer que el SRI abusó. Que el SRI también fue abusivo. Introdujeron normas e interpretaron. A mí se le fue la mano, de acuerdo a ver. Fueron abusivos. Entonces, por eso es que uno no puede ser terminante en todo fue abusivo en esa época, ¿verdad? Todo fue abusivo. Ahora, hoy día yo creo que esa ley tiene buenas iniciativas, se corrigen problemas. Por fin el Banco Central no le puede prestar al gobierno, ya no es caja del gobierno. La banca pública tampoco le puede prestar al gobierno. Esa es otra buena información. Hemos recuperado algunas cosas de la estructura económica. Hay que trabajar un poco más. Hay un proyecto de participación ciudadana en el Congreso que anoche hablaba con un amigo legislador y le decía, tomen ese proyecto y sigamos trabajando porque la reestructuración institucional en el campo económico es vital. Porque como le metieron tanto la mano a esto, le destrozaron todo eso y hay que volver a recuperar a un Banco Central independiente y debemos recuperar la institucionalidad de las superintendencias y debemos recuperar la institucionalidad de la Contraloría y todo. Entonces, las reformas estructurales van bien. El proceso que estamos siguiendo de ajuste, que es inevitable, no podemos evitarlo, no tenemos plata para seguir creciendo como... Tiene costo social, pero se lo está minimizando, creo yo. Abelardo, estamos aprendiendo economía con usted una vez más. Y yo no le cobro. Aunque hay unas facturas que no me ha pagado. Sí. Estamos aprendiendo economía. Abelardo,
¿Qué es lo que está haciendo el gobierno ante el crecimiento de los costos internos? Y le pregunto también adicionalmente, ¿hay políticas para mejorar la competitividad? A ver. Todavía no se ven eso. El tema de la competitividad aquí sí es mucho más complicado porque en varias oportunidades hemos hablado aquí de que tenemos un problema de corto plazo inmediato, que es cómo financiamos la economía. Nos falta dinero. Como nosotros, para fortuna de los ecuatorianos, a mí me parece que es un hecho que nos está ayudando, es que no podemos emitir dinero. Sí. ¿No es cierto? Entonces la dolarización nos ha protegido de, yo diría, los desórdenes en los que están cayendo los países que acabamos de hablar. ¿Se imagina lo que hubiese pasado hace poco nomás con el Sucre? Oh, Jesús. Claro. La maquinita de imprimir. Ahora, volvamos la vez anterior usamos el ejemplo del peso argentino. Sí. Un peso argentino, $1 en el año 2001. Ahora son 40 pesos argentinos, $1. En el año 2000, 25,000 sucres, $1. Multiplíquele por 40, solo para decir eso, 1 millón. Eso sería, ¿no es cierto? Más o menos. Es que, entonces, sí, estamos mucho más tranquilos. Pero abajo, en los cimientos de la economía, hay cosas podridas, dañadas. Estamos sobre pantano en algunas cosas. Y eso nos puede desequilibrar. Un par de señalamientos sobre esto. El propio déficit fiscal. Ya. El encarecimiento del sector productivo. Este es un país caro. Pero claro. País caro. Sí. Entonces, tenemos una dificultad enorme con la productividad. Tenemos que mejorar nosotros la productividad. Es un país que renegó de los acuerdos económicos, que dejó que nuestros vecinos nos tomen ventaja. Prácticamente los desestigmatizó, ¿no? Perú y Colombia nos han tomado ventaja. Llegaron a acuerdos anticipados, a pesar de que empezamos juntos la tarea en la Comunidad Europea. Ellos llegaron antes. Empezamos la tarea juntos con los Estados Unidos. Ellos ya llegaron. Nosotros ni siquiera comenzamos. Ellos tienen la alianza del Pacífico, un mercado común enorme. Estamos en esa línea también. Sí, estamos atrasados. Estamos al menos como observadores. Sí, y tenemos que llegar a un acuerdo con México para poder entrar. Claro, sí. Acabar el acuerdo con Chile, que es solo parcial, y afinar con Colombia y con Perú, porque los acuerdos con Colombia y Perú no son igualitos, pero eso es tarea menor. Y eso se acabaron las sobretasas, se acabaron las aduanas y los aranceles, y es zona comercial de libre tránsito de bienes, personas y servicios. De tal manera que inclusive tenemos que pensar en una estructura distinta de nuestro sistema financiero, que es algo que algún día hemos de conversar. Abelardo, vamos terminando. La década correísta se caracterizó, entre otras cosas, por su adicción al financiamiento externo. ¿Está el gobierno de Moreno cambiando de rumbo, Abelardo? Es difícil en el corto plazo mientras no arregle el déficit. El gobierno nos hizo un anuncio hace 2 o 3 meses en donde nos dice que reconoce que hay un axioma de que no puede gastar más de lo que tiene. Eso quiere decir que va a corregir el déficit fiscal para dejar de endeudarse. Pero mientras exista el déficit fiscal, el endeudamiento es inevitable. Entonces la adicción al endeudamiento externo se mantiene. Primer tema. Segundo tema, a pesar de que estamos recuperando el precio del petróleo, el tamaño de la balanza comercial ecuatoriana todavía no le da para recuperar, digamos, los niveles de normalidad que se requieren para que la economía pueda crecer. Nos faltan recursos, porque perdimos recursos. Nos acostumbramos a vivir con más de lo que teníamos. Sí. Entonces, ahora, ricos. Claro, y ahora nos están diciendo que tenemos que bajarnos del estándar de vida. Entonces, ¿a quiénes les bajamos el estándar de vida?
Es la gran discusión de la política económica, porque no podemos seguir con ese nivel. Entonces hay que tratar de que los que más tienen sean los que más se reduzcan y no los que menos tienen. Y eso en política económica es bien difícil, cuando usted tiene un Estado del tamaño que nosotros tenemos. Porque para mejorar la competitividad y generar empleo, entre otras cosas, tenemos que bajar los tributos o racionalizar los tributos. Porque si uno le está pidiendo a las empresas que paguen una cantidad enorme de impuestos, la verdad es que ese exceso de impuestos lo que hace es volverles menos viables. Entonces, todos los ecuatorianos pagamos ese precio. Cuando uno compara el valor del vehículo en el Ecuador y el valor del vehículo en Perú o en Colombia, hay una diferencia notable. ¿Por qué? Porque la carga tributaria, ese tipo de bienes en el Ecuador es mucho más alta. Entonces, trabajar en la modificación de esa estructura toma mucho tiempo. Uno no puede cambiarle de la noche a la mañana, porque además hemos creado industrias que están sustentadas en estas falsas protecciones. Son falsas protecciones, ¿no? ¿Sí? Hoy día mismo, el tema de los subsidios. Más allá de si hay que corregir o no hay que corregir los subsidios, yo creo que es un tema que tiene un problema integral. Pero yo no me explico cómo empresarios que manejan negocios que tienen que ser altamente competitivos y eficientes, como los pesqueros, se quejen diciendo que no pueden pagar el precio internacional del diésel. Sí, estaba leyendo sobre eso. Sí. ¿Cómo puede un empresario decir que necesita del subsidio permanente del Estado y de la colectividad? Sí. No. Pague el precio. Eso va a significar que el impuesto a la renta de ellos sea menor. Bueno, que sea menor, pero pague el precio que le corresponde. ¿Va a ganar menos por ese lado? Todos sí, posiblemente. Subsidios, ayudas de menor. Y así no puede marchar una economía, Abelardo. No suben el precio de la gasolina súper. Y todavía no están ni al precio del mercado internacional. Gran protesta. Y eso BMW le sigue poniendo. Igual que en el Audi suyo. Diego. Entonces, en eso. Audi de hace 20 años. Y BMW de hace 40 años. Pero, Diego, la gente que vive en Cumbayá se quejaba del peaje. Sí, por favor. Sí. Diego, gente que ¿Cómo llamamos esa comodidad, Abelardo? Yo no sé cómo es. A mí me parece que es una falta de sentido ciudadano. Y falta de solidaridad social. Y además hay que pagar por los servicios públicos. De acuerdo. Falta, como digamos, de una cultura, ¿no es cierto? Una cultura económica, política. Abelardo, ¿ve al gobierno de Moreno en el camino correcto para solucionar la crisis económica? ¿Está tal vez dando palos de ciego? No creo. Yo creo que el tema de la reestructuración de la política económica, el tema bien complicado, Diego. Necesitamos todavía el apoyo internacional, recursos externos para poder volverle a balancear, especialmente al Estado. Abelardo, terminamos con esta nota que fue motivo de una pregunta al comienzo del programa. El Comercio el día de ayer, en la página 5, publica esto: mejorar las condiciones de financiamiento con ese país parte del plan de prosperidad. Una misión oficial irá a China en diciembre. ¿Qué es tan gentil, Isabel? Lo subrayado para un último comentario de don Abelardo Pachán. China es el principal acreedor del país. Según el Ministerio de Finanzas, los compromisos de Ecuador con bancos y el gobierno chino ascendían a $7.159 millones hasta julio, lo que representa el 20.7% de la deuda externa pública. El gobierno reconoce que varios tramos de esa deuda son onerosos para el país. Por ello, una de las estrategias planteadas por el presidente Lenín Moreno es su plan de prosperidad, es decir, la mejora en las condiciones de financiamiento con el gigante asiático. En diciembre está previsto que una delegación encabezada por el presidente Moreno y en la que participará el ministro de Finanzas Richard Martínez viaje a este país. Muy gentil, Isabel. Abelardo, ¿usted cree que las autoridades chinas mostrarán una debida sensibilidad frente a esta ofensiva
digamos, lógica del gobierno de Moreno. Creo que sí, porque ellos tienen... Porque los chinos son muy duros para negociar, pues, ¿no? Los chinos... Y fueron los mimados durante el gobierno anterior, ¿no? Los mimados. Más enigmáticos son los japoneses. Negociar con los japoneses es singularmente complicado. Pero por los 100 años de relaciones entre Japón y Ecuador acaba de haber pues una visita del presidente... No, sí, claro. Y a mí me parece que todas estas aperturas y estas, yo diría, estos equilibrios en las relaciones internacionales del Ecuador nos ayudan mucho porque nos reducen el nivel de dependencia con cada uno de los distintos países o regiones. Tener una buena relación con la comunidad europea, tener una buena relación con los Estados Unidos, tener una buena relación con China, llevarnos bien con los japoneses, llevarnos bien con los países emergentes, llevarnos bien con los rusos. A mí me parece que todo eso va dentro de la naturalidad de la cobertura de privilegiar la cobertura de los intereses nacionales. Y para los chinos, tener una buena relación con el Ecuador es fundamental desde el punto de vista de contar con un país que le puede proveer de determinados recursos, especialmente energéticos, de los que ellos carecen. Ya. Y además... Pero el Ecuador todavía tiene estos recursos. Sí, claro, todavía tenemos y vamos a seguir teniendo. Incluso los ¿Se refiere a la minería, por ejemplo? También. La minería también, el petróleo, pueden haber otros servicios inclusive que podemos hacer con los chinos. ¿Nos queda todavía petróleo? Sí, claro, todavía tenemos y hemos de encontrar más, Diego, porque conforme avanza la técnica, mejoran nuestras capacidades predictivas, nos vamos más profundo en la tierra, podemos hacerlo con costos más bajos, pero si ahora de la piedra, de los esquistos se saca petróleo. Sí. ¿Qué es lo que pasa en Norteamérica? Claro. Y en cuestión de 5 años le han bajado el costo de producción de más de $70 ahora a 40. Es que la tecnología, el mundo tecnológico es espectacular. Ver lo que está pasando en el mundo tecnológico y cómo nos está cambiando. Es estremecedor, anonadante, sí. Para la economía uno no puede descuidarse de ese campo porque la robótica, por ejemplo, y el empleo. Aquí hay un debate enorme, ¿no? Si los robots van a sustituir a los seres humanos, ¿qué vamos a hacer con los seres humanos sustituidos? Claro, porque y se habla de que en la próxima década se van a crear 133 millones de puestos de trabajo robóticos. 133 millones y que van a desplazar a 70 millones de empleos humanos con una productividad monstruosamente. ¿Y esa masa humana? ¿Qué hacemos? Qué bonita pregunta. ¿Qué hacemos? El tema es un tema con una estructura demográfica que envejece, porque el mundo humanamente está envejeciendo. Habemos más viejos en proporción que jóvenes. Y ahí tenemos... Ese plural me gustó. Sí, claro, es que estamos en esa etapa, digo. Y es duro reconocer sí, pero es la verdad. Pero es digno también. Sí, con dignidad. Claro, sí. Trabajando. Y entonces se nos producen fenómenos como cómo se puede mantener a todo ese mundo de hombres de la tercera y cuarta edad. Sí, los que aportan son menos. Entonces, problemas de los sistemas de pensiones. La robótica, el problema de pensiones, todos estos son elementos. Abelardo, con esto termina, ¿la inteligencia artificial puede llegar a superar la inteligencia humana? No, siempre la inteligencia humana le va a dar el espacio a la inteligencia artificial. Pero lo que pasa, Diego, es que esa inteligencia artificial se va a volver tan repetitiva y mecánica que genera una productividad brutal.
enorme, mientras que el ser humano siempre tiene algún grado de impredecibilidad, ¿no es cierto? Cambia de humor, cambia de circunstancias, está cansado. Cambia de pareja. Hace un montón de cosas. Entonces Diego, en ese sentido, por eso es que yo decía, el Ecuador está lejísimos de las discusiones fundamentales. Seguimos hablando del papel del Estado en la sociedad. Esa discusión ya no existe en un montón de países emergentes. Chile no está lejos de nosotros. Sí. Ya no hablan de necesidad de agua potable, ya no hablan de electricidad, ya no hablan de infraestructura, ¿no? Ahora están hablando de cómo mejoran los niveles de educación. Ya tienen otros, un debate superior. ¿Por qué? Porque ya resolvieron los principales problemas, ahora tienen otros. Las sociedades nunca van a dejar de tener retos. Y eso explica su dinamismo, su vigencia, su y la necesidad, Diego, de estar atentos por dónde camina el mundo para no descarriarnos. Para nosotros, Diego, nosotros tenemos que mejorar el capital humano. El populismo mata al capital humano. El populismo lo que hace es realmente degradar al capital humano, porque vive de ese capital humano que no sirve, digamos que no tiene capacidad. Prevellar a la sociedad, Sí. Abelardo, qué saludable resulta charlar con usted. Aprendo de economía, aprendo de política, aprendo de muchas cosas, ¿no? Es mutuo, Diego. Muy gentil. Además, vienen ustedes de elegancia de don Abelardo. Caramba, eso se refleja en la pantalla. Muy buenos días.